Vamos un ratito a tomar algo. 20 minutos. Rapidito, sí, y hacemos ya la práctica, que también no es difícil. No. Pero vamos a comenzar. Fíjense, el último teorema que vamos a ver es el llamado teorema de la máxima transferencia de potencia. Ojo, ¿qué cosa quiere decir? Cuando una carga que forma parte de todo un circuito va a recibir la máxima potencia posible. De todo eso. La máxima potencia posible. ¿En qué momento lo va a hacer? ¿Y dónde tenemos la aplicación de esto, no? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a dibujar aquí. Aquí lo dibujamos acá. A Diego. A ti, allá. A ti. Con ropa, profe, con ropa. Ahí está. ¿No? Ahí está. Oh, ¿qué? ¿Qué va a hacer esta pastilla? Bocaza, Va a agarrar y va a tener acá un micrófono. Dice y se alucina cantando. Cantante ya. Cantante de ducha, profe. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué sucede? Que él quiere hablar así en público y no le escuchan, ¿sí o no? No le escuchan. Y como no le escuchan, Tiene que abrir va a la boca. recurrir a un micro o un micrófono que está también trabajando con ¿qué? Corriente. Con equipo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y ese equipo qué cosa será? Amplificador. Un amplificador, muy bien. ¿Me acuerdo? Un circuito de amplificación, ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese circuito de amplificación, para poder yo escuchar, ¿qué necesita? Para que nosotros escuchemos, una bocina. Muy bien, o una bocina. Está iluminado el daño ahí. Ahí está. Algo sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando el señor Dick ya empieza a hablar? Genera Una onda. ondas de qué tipo? Sonidal. Sonoras. Sonoras. ¿Estamos de acuerdo? A una frecuencia determinada. Recuerda que el ser humano, cuando nosotros hablamos, estamos produciendo las palabras generando ondas sonoras. Sí. Ondas que están viajando a una frecuencia determinada. El rango de frecuencia está entre 20 Hz y 20.000 Hz, que es lo que nosotros podemos escuchar. Es nuestro rango de frecuencia que podemos escuchar. Menores a 20 Hz estaríamos hablando del infrasonido, no puedo escuchar. Pero superiores a 20.000 Hz es el ultrasonido, que tampoco puedo escuchar, pero que sí lo podemos utilizar, porque lo utilizamos, por ejemplo, el ultrasonido para los sensores ultrasónicos. ¿De esos equipos que se utilizan en el campo de la medicina? En el campo de la medicina también utilizamos eso. Cuando sacan una ecografía, cuando te hacen, no sé si ustedes alguien se ha hecho una prueba de una ecografía, te han puesto una especie de luz y eso trabaja con ultrasonido. Cuando las personas que están embarazadas, ¿no es cierto? En este caso tu señora tuvo su bebé, no sé quién más acá es casado, usted también, ¿no? También se hicieron una prueba de ultrasonido, ¿no? Para ver cómo está el feto. Ahí está el ultrasonido. En base al sonido ven el latido del corazón del feto, ¿no? Eso es, pero ese es en ese campo. En el caso del infrasonido, estamos hablando de los equipos, en este caso, por ejemplo, los sismógrafos, ¿no? ¿Qué es eso? Los sismógrafos trabajan a esa baja frecuencia para poder detectar los movimientos telúricos. ¿Estamos de acuerdo? Pero bien, pues si agarramos, hacemos un preámbulo con respecto a ello. Ahora, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa aquí, profesor? El señor está generando ondas sonoras. ¿Qué cosa es un micrófono? Un instrumento. ¿Cómo le podemos llamar? El micrófono es una especie de transductor. Transductor. ¿Qué cosa es un transductor? Es un dispositivo que va a recibir un tipo de energía y lo va a convertir en otro tipo de energía. ¿Estamos de acuerdo? El micrófono recibe la energía sonora, la voz, cuando están hablando, cuando están cantando. Y a través del micrófono se convierte en señal eléctrica. Flujo de electrones que van a viajar, que van a recibir el micrófono y él lo va a convertir, lo va a transformar en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica, ojo, está viajando y está llegando hacia el amplificador como señal eléctrica. Ahora, ¿qué cosa es lo que hace un amplificador? Amplificar el sonido. Amplifica el sonido, por supuesto. Puede recibir una señal de este tipo. Débil, fuerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué hace esto? Lo amplifica. Más grande. Lo agranda. A eso se llama amplificación. De una señal pequeña, convertirla más grande. Amplificarla. Que se escuche mayor el sonido, ¿no es cierto? Eso es. ¿Qué es lo que hace el amplificador? Recibe la señal
la modula, la demodula, la limpia, porque puede ingresar también con ruido, y dependiendo de la calidad del amplificador, vamos a tener un sonido más limpio. Entiéndelo bien, libre de, en este caso, sonido, en este caso ruido o interferencias. Pero fíjate que esta señal eléctrica nuevamente llega ¿a dónde? Al parlante. ¿Y el parlante qué será? Otro tipo de amplificador. Transductor. En este caso, ¿qué va a hacer el parlante? Recibirá una señal eléctrica y la convertirá en una señal sonora. Porque eso es lo que nosotros escuchamos. Vuelve al comienzo, ¿no? Eso es lo que nosotros escuchamos, ¿sí o no? Del parlante yo escucho sonido. Pero que llega al parlante, ¿qué cosa es? Una señal eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está sucediendo acá. Ahora, profesor, pero no sé qué cosa quiere usted que entienda yo. El principio de transmisión de señal, sí, pero acá hay un detalle importante. Cuando se logra que la señal que envía el amplificador se escuche nítidamente en el parlante, es cuando el valor de la impedancia del amplificador de potencia sea igual a la impedancia del parlante. Ahora, en todo parlante, si ustedes han visto parlantitos, ¿no es cierto? Acá están sus dos cablecitos, es todo un bobinado que está por dentro. Siempre viene con un valor óhmico, puede ser 8 ohmios, puede ser 4, puede ser 16, puede ser 32. Pero acá no le decimos la resistencia del parlante. Acá se le llama la impedancia del parlante. ¿Estamos de acuerdo? Y la unidad de medida de la impedancia también es el ohmio. Ya en un parlante no vamos a decir la resistencia, que sí vas a escuchar que de repente en Perú te dicen, la resistencia es el parlante, es cierto, pero está mal dicho. Porque lo que se dice aquí en el parlante, ¿qué cosa es? Impedancia. Cuya unidad de medida también es el ohmio. Por eso decir, la impedancia del parlante, 8 ohmios. La impedancia de este parlante puede ser 4 ohmios, puede ser 16 ohmios, puede ser 32 ohmios. Y también viene una potencia que puede ser de 1 watt. ¿Quién determina la potencia del parlante y el grosor del tambor? Vas a encontrarte tamborcitos chiquitos, más grandes y más grandes, y hasta más grandes todavía los equipos de sonido. Son de mayor potencia, pero su resistencia es otra, su impedancia es otra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, profesor, ¿cuándo se va a escuchar nítidamente? Cuando la impedancia, estamos hablando, si queremos llamar así, la resistencia, pero voy a repetir, esa impedancia del amplificador es igual a la impedancia del parlante. Ahí estaríamos hablando de un acoplo de impedancias. ¿Qué cosa quiere decir acoplo? Iguales impedancias, iguales valores óhmicos. Y cuando se da eso, hay una transmisión y recepción de señal adecuada. Tiene que ser igual. Ahora, cuando es igual. Profesor, yo tengo acá, imaginemos que la impedancia de este equipo es, como decíamos en este momento, igual a 8 ohmios. Otro también. Y esta también es igual a 8 ohmios. Entonces no hay problema, profesor. ¿Sí? No hay problema. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, yo tengo en mi casa, viene mi equipo con un parlante y quiero ponerle 2? Podré ponerle, ojo, otro parlante de 8, aquí de repente lo puedo poner en paralelo. Los parlantes se colocan en paralelo, no se colocan en serie. ¿Paralelo? ¿Estamos de acuerdo? Y si quiero ponerle 2 parlantes, ¿estamos de acuerdo? Para poder, por ejemplo, yo tengo acá, tenía mi video con parlante, pero yo quiero ponerle uno acá y quiero ponerle uno allá, del mismo amplificador. Ojo, ¿qué me sugieren? Si se ponen en paralelo parlantes, ¿los dos deben ser de 8 ohmios? No, 4. No. 8. La pregunta es, pensamos ahí un poquito. Vuelvo a repetir. Dice, acá es uno de 8, perfecto. Si quiero poner 2 y van a estar en paralelo, pregunto, la impedancia de los dos nuevos parlantes que yo coloque, ¿van a ser de 8 ohmios los dos? ¿O va a ser, como dijo también su compañero, de 4 ambos? Recuerda que están en paralelo los parlantes. Si yo pongo 2 de 4, ¿cuánto es el equivalente? 2. ¿Y cuánto es acá? 8. 16. 16. Esa es otra cosa. 16. Deberían ser 2 parlantes de 16.
para que estén en paralelo y de 8. sean 8 la impedancia. Eso es lo que tenemos que entender. No es mi campo esto, solamente estoy agarrando esta partecita para aplicar lo que vamos a ver acá. La aplicación del teorema de la máxima transferencia de potencia. ¿Cuándo se da la máxima transferencia de potencia? Cuando el valor de la resistencia de carga, en este caso del parlante, va a ser igual a la resistencia Thevenin, vista desde este circuito, en su equivalente. Esa es la aplicación, porque el teorema de la máxima transferencia de potencia, ¿qué te dice? Una carga recibirá la máxima potencia posible cuando el valor de esta carga es igual ¿a quién? Al valor de la resistencia Thevenin vista desde los puntos donde se encuentra esa carga. En este caso, este parlante. ¿Estamos de acuerdo? En ese momento, ojo, se va a dar la máxima transferencia de potencia. Y eso sucede en los equipos de sonido. ¿Estamos de acuerdo? La máxima potencia que se le da, pues es cuando yo le doy el volumen, ¿no es cierto? Si es lo que va a soportar lo máximo mis parlantes, ¿no? Pero ¿por qué se le da eso y tranquilamente puede recibir? Porque están acoplados adecuadamente sus parlantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría, profesor, como me dijo su compañero, si le pongo 2 de 4 en paralelo? Hago el equivalente. ¿Cuánto sería? 2. 2. ¿Qué pasará? Profesor, lo conecto. ¿Va a escuchar? Sí, va a escuchar. Poco. Pero se escuchará y se quedará ahí. ¿Por qué? Porque la potencia que le estás mandando es demasiadamente fuerte que destruye tu parlante. No va a soportar. Profesor, ¿y qué pasa si le pongo 2 de 8? Igual, 8 y 8, ¿cuánto sería el equivalente? 4. 4. ¿No? Igual. ¿No me acuerdo? Igual se destruye. A ver, mira, profesor, ¿y qué pasa si yo de repente mayor. acá necesito 8 y no le pongo de 16, le pongo de 32? 32 y 32, ¿qué pasará? ¿Se escucharía? Profesor, será 16 el equivalente, ¿sí o no? Y entonces, ¿quién sufrirá? El amplificador. Y ahí la pregunta es, ¿qué prefieres que se malogre? ¿Tus parlantes o el amplificador? Parlantes. El parlante, porque es menos costoso. O sea, tiene que ser igual, no menor ni mayor. Así es. Tiene que haber, por eso se habla de un acoplo de impedancias. De acoplo de impedancias, ¿no? Entonces, díganme. La impedancia de un parlante mediante un multímetro con... Ohmímetro, sí, puedes llegar a medir. Puedes llegar a medir. Sí te va a medir. ¿Estamos de acuerdo? Sí te va a medir. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto. Ahora, como dice acá, ¿no es cierto? Mira, a ver, este teorema establece que una carga recibirá la máxima potencia de una red lineal, por supuesto, de toda esta red va a recibir la máxima carga, dice bien claro, cuando el valor resistivo, el valor de esta resistencia, sea exactamente igual a la llamada resistencia Thevenin. Por supuesto, porque tú sabes que aquí, profesor, van a haber dos terminales, el terminal A y el terminal B, ¿sí o no? A partir de estos dos terminales encuentras la R Thevenin de todo el circuito y entonces cuando tú le coloques el valor de R Thevenin aquí, igualito con esta R Thevenin, te va a dar la máxima potencia posible. Que vas a darte cuenta más adelante que de todo el circuito, de toda la red, solamente el 50% de su potencia es la que le va a entregar acá. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera. Ahora, si bien es cierto, profesor, yo en mi equipo de sonido, cuando le das el volumen total de su máxima potencia, por supuesto que sí, pero no es recomendable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con eso, si hago trabajar mi equipo de sonido todos los días al máximo volumen, ¿qué pasará? Se va a quemar, se cambia. Se va a agarrar y se va a calentar, se va a recalentar y como es su compañero, se va a quemar, ¿no? Va a pasar a mejor vida. ¿No me acuerdo? Entonces, ¿cuánto se sugiere, profesor? De repente trabajar en un 75% el máximo de volumen, ¿no? No al 100%, porque ¿qué pasa cuando estás trabajando tu equipo de sonido? La parte de la circuitería empieza a calentarse. Empieza a calentarse, se recalienta y se puede lograr correr a que la soldadura empieza si es una de mala calidad, se empieza a derretir por el calor. Sucede eso por si acaso. ¿Ah? El mío estará sí, quemado. Bien, borremos esto, borremos al señor. ¿Quién era este? Tiquia. Así que borremos al señor Tiquia. Ya no lo queremos ver. Ya mandó saludos. Listo. Ahora, ¿qué dice, profesor? ¿Qué es lo que, y eso vamos a comprobarlo ahora en el laboratorio, nada más. Fíjate, ¿qué decimos acá? Claro, ¿no?
se aplica el teorema de Thevenin y vamos a encontrar lo que dijimos, ¿no? Ojo, profesor, una fuente de voltaje, que viene a ser el voltaje Thevenin, en serie a una llamada resistencia de Thevenin, R Thevenin. Acá van a estar los terminales A y los terminales B. Y ahí, ojo, colocaremos esta resistencia RL. Ahí está. RL. ¿Estamos de acuerdo? Esta viene a ser el circuito Thevenin equivalente, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿hay una fórmula que me permite encontrar la máxima potencia posible? Sí, la hay. Y lo podemos deducir de acá, ¿no? A ver, jóvenes, pregunto yo acá. A ver, rapidito. A ver, acá vamos a decir, aquí está la corriente en L. Perfecto. De acuerdo a la ley de Ohm, decimos, IL es igual a ¿cuánto? Voltaje sobre resistencia. Voltaje entre sobre resistencia. Resistencia. En este caso será el voltaje Thevenin, mira, Sobre resistencia sobre Thevenin. R Thevenin más RL. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Qué más quiero acá? Necesito saber acá el voltaje. Voltaje en L. ¿Cierto? Voltaje en L, en RL, ¿no? En L o en RL es lo mismo, ¿no? Pero igual vamos a ponerle mejor RL. Listo. Corriente. Voltaje en la resistencia de carga. ¿Es igual a qué? I por R, ¿sí? Sí. Profesor, sería IL por RL. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? I por R. ¿No es cierto? I por R. Por esta resistencia. La corriente por esta resistencia. Si quiero el voltaje acá. Reemplacemos, jóvenes, reemplacemos el voltaje en RL es igual IL a, profesor, es voltaje Thevenin. ¿Estamos de acuerdo? Sobre R Thevenin Más. más RL. Por. Y esto por RL. ¿Está bien o no? Listo. Listo. Si yo quisiera hallar la potencia en RL, de acuerdo a la fórmula es, profesor, corriente IL por voltaje. por voltaje, ¿no es cierto? Voltaje en RL. ¿Estamos de acuerdo? Y por tensión, ¿no es cierto? Corriente por voltaje. A ver, señores, potencia en RL. Reemplacemos voltaje Thevenin, ¿está bien? Sobre, mira acá, R Thevenin más RL. ¿Está bien? R Thevenin más RL por el voltaje. Eso sería por, ¿sí o no? Voltaje Thevenin sobre R Thevenin más RL. ¿Está bien? Y esto por RL. Listo, señores. A ver, ¿qué tenemos acá? Potencia en RL es igual. Voltaje Thevenin por voltaje Thevenin, ¿cuánto será? Al cuadrado. Voltaje Thevenin al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado, ¿está bien? Y sobre igual. suma de cuadrados, ¿sí? Ajá, En este sí. sería así, profesor. RTH al cuadrado. Más RL, Al cuadrado. ¿estamos de acuerdo? Todo esto al cuadrado, ¿sí? Sí. ¿Está bien? Y esto por Binomio al cuadrado. RL. ¿Listo? Ahí está la forma. Vale. Listo, pero acá viene el detalle, ¿no? Profesor, hasta ahí está bien, hemos calculado la potencia en RL. Pero ¿qué dice el enunciado? ¿Qué dice el teorema? Mira acá lo que dice, condiciones. En condiciones de máxima transferencia de potencia, el valor de RL debe ser igual a ¿qué? A R Thevenin. Así es. Y si eso se da, mira, si eso se da, ¿cómo queda la fórmula? Decimos acá, miren jóvenes, potencia máxima, porque ahora es máxima en RL, es igual, ojo, mira acá, voltaje Thevenin al cuadrado sobre, abajo ¿qué tenemos? Profesor, R Thevenin, ¿sí o no? Sí. Más, ojo, R Thevenin. Y todo esto al cuadrado.
¿Cuál? No veo nada. Profesor, RT más RT, ¿cuánto será? 2R. 2 veces RT ¿sí o no? al cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Listo, reemplacemos esto, muchachos, y acá acaba ya. Ah, Ojo, solo es demostración, no tengo que pedir que demuestres esto, solamente que voy a llegar a la fórmula para que diga, profesor, de dónde salió, porque no me preguntes eso. Solamente para eso estoy haciendo esto. Voltaje Thevenin, mira, al cuadrado sobre. Profesor, hay que reemplazar esto, sí, pero 2 al cuadrado sería 4 RT. 4 veces R Thevenin cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Por R Thevenin. Listo. Señores, ¿quiénes se van? ¿Cómo se llama? RT. Aquí, profesor, se va esto y se va esto. Al final, señores, si quiero calcular la potencia máxima, ojo, que recibirá una resistencia, ¿estamos de acuerdo? Una resistencia. Voltaje T. ¿Qué hacemos? Heredamos el voltaje Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia. Así es. Nada más y nada menos. Esta es la fórmula. Fíjate, en los libros tú vas a encontrar esta fórmula. Lo que estoy haciendo acá es demostrarte de dónde llegamos acá, nada más. No te compliques la vida con esto. Solo se agrupa, ¿no? Solamente te estoy diciendo que de aquí es la fórmula que vamos a utilizar. Ahora, pero también podemos, ojo, encontrar la eficiencia del sistema. Eficiencia eficiencia. ¿Sí? Eficiencia N. Ojo, profesor, en este caso, ¿qué cosa quiere decir la eficiencia? Ojo, ¿cuánto gana? Es lo que está realmente recibiendo de energía? ¿Cuánto gana energía? Y vamos a ver que es solamente el 50%. O sea, no llega a recibir de todo el circuito, no llega a recibir el 100%. ¿Por qué no llega a recibir el 100%? Porque si no se malogra también el equipo. Es lo que tenemos que entender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos esa eficiencia? Viene a ser la potencia, ojo, de RL sobre la potencia de la fuente, lo que entrega la fuente. Y es solamente reemplazar, ¿no? Potencia en RL, profesor, ¿dónde está? Esta no, porque esta es la potencia máxima. Acá, perfecto. Sí, tiene razón, señor. Vamos a copiar eso entonces, profesor. A ver, sí, pues porque ahí nos está quedando eso, ¿no es cierto? Sí. Sí, listo. Sí, pues porque de aquí. Vamos a copiar esa que está ahí, profesor. A ver, potencia en RL será voltaje Thevenin al cuadrado sobre R Thevenin más RL cuadrado. Todo esto al cuadrado, ¿sí o no? Y acá es por RL. Sobre voltaje de la potencia de la fuente. ¿Qué cosa quiere decir? Voltaje por corriente, ¿sí o no? ¿Qué es el voltaje de la fuente? En este caso será voltaje Thevenin. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Voltaje Thevenin, que es este de acá, por corriente, ¿no? Corriente IL. Y esa corriente IL, ojo, es así, ¿no? Por voltaje Thevenin sobre resistencia Thevenin. Sobre lo que tenemos acá, ¿no? Todo eso de acá. R Thevenin más RL. Ya, R Thevenin más RL. ¿Listo? Medios extremos. Ahí, ¿quién se va? Mira, voltaje Thevenin con voltaje Thevenin. Voltaje Thevenin con voltaje Thevenin, ¿sí o no? Sí. R Thevenin más RL, R Thevenin con RL. ¿Y qué es lo que me está quedando? ¿Tanta cosa para qué, profesor? Para poner RL sobre R Thevenin. R Thevenin más RL, nada más. Pero, ¿qué nos falta acá? Ponemos nuevamente, en condiciones de máxima transferencia de potencia, RL es igual a R Thevenin. Y reemplazamos aquí. Entonces, profesor, para terminar, esto es, la eficiencia es igual a ¿cuánto? A R Thevenin sobre, sería acá, ¿no es cierto? R Thevenin más R Thevenin, ¿sí o no? ¿Y eso es igual a qué? Profesor, si acá sería, ¿sí o no? R Thevenin sobre 2 veces R Thevenin, ¿sí o no? Sí.
¿Y esto es igual a qué? 1 medio. 1 medio. Y esto en condiciones o en porcentajes es 50% de sí, eficiencia. 50%. Nada más. Bueno, esta es la teoría, nada más. Vamos a hacer luego ejercicios, ¿ya? Pero hasta aquí no vamos a quedar.